Hola, bienvenido, bienvenida a este otro episodio de Análisis de la Z a la A. Este es el séptimo, Aníbal, para satisfacer a Aníbal, que siempre quiere que digamos el número de episodio por el que vamos. Buenos días, Aníbal, qué bueno, digo, y no es buenos días, es buenos días, buenas Saludos, tardes, buenas saludos, buenos noches. días, buenas tardes, buenas Aníbal, qué noches, a la hora bueno. que nos estén viendo, nos estén escuchando. No es que a mí me gusta que pongan episodio 7 solamente, es que algunos de los que nos siguen nos los han pedido, porque les es más fácil, si de momento le quieren recomendar a alguien, no, es el episodio 5 el que me gustó, así que estoy Bueno, tratando pues de Aníbal, aumentar Aníbal, nuestra bien audiencia. complaciente como es él, pues entonces está complaciendo a la El pueblo audiencia. habla, Pues yo chévere. obedezco. Empezaste. Bueno, nada, hoy es el séptimo episodio. Nuevamente, gracias un millón a todos y todas por seguirnos, por escucharnos, por esos comentarios que hacen. Algunos son hasta graciosos, otros son, pues tú sabes, está recomendando temas, etcétera. Hoy tenemos un programa para mí súper especial por diferentes razones desde mi perspectiva. Y una de ellas, obviamente, es porque nuestra entrevistada hoy es una mujer, pero es una de las mujeres para mí que tiene una de las posiciones más importantes en Puerto Rico. Y un poco más adelante te voy a explicar por qué, pero déjame saludar a Aníbal y darle la bienvenida. Aníbal, qué bueno que estás aquí nuevamente con Aquí nosotros. estamos nuevamente y estoy de acuerdo contigo. Tenemos una invitada deluxe. Por el Definitivo. puesto que ocupa y el momento en que estamos, vamos a estar Cierto, conversando con ella. Y sé cierto. que el público que nos siga, al igual que tú y que yo, tenemos muchas preguntas y confiamos que nos ayude a entender el momento que estamos viviendo y lo que se aproxima. Análisis de la Z, tú y yo siempre hemos dicho desde el principio que queremos convertirnos, y yo en cierta forma me siento que ya estamos encaminados hacia eso y encaminadas a que esto, Análisis de la Z, sea un instrumento para que la gente tenga información. No para que Aníbal o Zoé te digamos cómo las decisiones que debes tomar. Es nosotros darte la información para que tú, entonces evaluándola, tomes unas decisiones informadas. Así que hoy nosotros estamos cumpliendo con esa misión que tenemos en Análisis de la Z a la A y hemos decidido entrevistar, traer, y le agradecemos muchísimo que haya aceptado, traer a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Vamos con ella en un minuto, pero quiero que sepas desde hoy, los próximos episodios vamos a tener también, porque queremos antes del 2 de junio, que son las primarias, y te invitamos, te recordamos que salir a votar no es solamente un derecho, desde nuestra perspectiva es una responsabilidad social, así que te invitamos que el 2 de junio salgas a votar en las primarias, pero luego de tener a Jessica hoy con nosotros, en los próximos episodios vamos a tener a cada uno, ¿verdad? Sabes que hay 3 candidatos, una candidata para las primarias, para la posición de gobernación en Puerto Rico, 3 hombres, una mujer, 2 del Partido Popular Democrático, 2 del Partido Nuevo Progresista. Ya nosotros los hemos invitado al podcast, 3 de esas personas nos han dicho que sí, estamos esperando por la cuarta y próximamente estaremos notificando en qué fecha exacta vamos a tener a cada uno de los 3 candidatos y la candidata. Yo espero que los 4 acepten. Espero que los 4 y que cuadremos los calendarios porque sabemos que los de ellos son complicados. Correcto, pero todavía quedan unos cuantos días. No vería no creo que el calendario pudiera ser una razón justificada para decir que no. Nosotros nos ajustamos si hay que hacer. Claro, y así se le ha dicho a sus campañas. Así que lo importante es que queremos que antes del 2 de junio tú tengas la oportunidad de escuchar a Jessica hablando de qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Y ahí voy un momento a lo que yo decía ahorita. Yo creo en Puerto Rico hay muchas mujeres con mucha capacidad, muchas de ellas en posiciones bien importantes, en mesas donde se toman las decisiones, y qué bueno. Pero Jessica tiene, desde mi perspectiva, una de las posiciones más importantes porque la democracia, Puerto Rico se la merece. Nosotros nos merecemos la democracia y me parece que una de las instituciones donde la democracia se guarda, se cuida, se propicia o se obstaculiza es la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros pasamos unas experiencias en las pasadas elecciones horribles. Yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones cometió muchísimos errores, así que hoy queremos hablar con Jessica para que el pueblo sepa si en estas próximas primarias, el 2 de junio y obviamente luego en las elecciones en noviembre, vamos a tener lo que Puerto Rico se merece, que la Comisión Estatal de Elecciones funcione como se supone que funcione. ¿Qué tú crees, Aníbal?
Bueno, que vamos a darle ya la bienvenida. Ya, ok. Oficialmente. Bienvenida, Jessica. Gracias por aceptar la invitación. Para mí un placer estar con ustedes. Felicidades por el programa. Gracias. Me encanta la dinámica. Veo que hay mucha receptividad, ¿verdad? De qué está pasando en el país y le agradezco la oportunidad. Gracias por aceptar la invitación. Así que... Pues mira, Jessica, lo primero, sabes que no lo tenía planeado, pero te voy a preguntar, cuéntame como mujer, esta posición, ¿cómo el hecho de ser mujer de alguna forma ha impactado cómo te han recibido, cuando tú tomas decisiones, el equipo, cómo has reaccionado? ¿Puedo interrumpir? Obviamente tú eres la posición de presidenta alterna en función de presidenta. Sí. Pero yo no recuerdo que haya habido una mujer presidiendo la Comisión Estatal de Elecciones, ¿o me equivoco? Bueno, juez... no, sí, sí, Lisa. La licenciada Laisa García presidió la Comisión Estatal de Elecciones para el evento del 2016, pero la posición de presidenta alterna o presidente alterno, yo soy la primera que la ocupa. Okay. Y como juez, pues sí, dentro de lo que es el Código Electoral nuevo que establece que para presidir la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ser un juez, pues sí soy la primera juez mujer que preside la comisión. Perdona mi interrupción, pero vale la aclaración histórica. Sí, que para mí para mí es un claro privilegio. Que sí, claro que sí. Yo creo que Zoe, contestando la pregunta, allí trabajamos mucho con el recurso humano con distintas mentalidades, con distintas posiciones, representando 5 partidos distintos, con distintas agendas, con distintos intereses. Yo creo que el hecho de, no tanto el ser mujer, yo creo que más la dinámica del ser mamá, y poder tener quizás una mentalidad más amplia de que hay dos mentes distintas, pensando distinto, 2 seres humanos distintos como lo son mis hijos, que tengo 2, y poder respetar el criterio de cada uno, me ha ayudado un poco a tener un ambiente de más cordialidad, de más apertura, y de poder entender que hay mentes distintas, con pensamientos distintos, que todos son igualmente válidos, y que hay que respetarlos, escucharlos y llegar a un consenso o a un entendimiento por el bienestar de Puerto Rico, que finalmente lo que hace la Comisión Estatal de Elecciones pues es representar el interés público. Eso me lleva a una pregunta que, igual que la que hizo ella, no era la que habíamos anticipado. La comisión funciona, es una agencia de gobierno sui generis, en el sentido de que ni tan siquiera le aplica la ley de procedimientos administrativos y nada de eso, pero la teoría detrás de la ley es que se haga todo por consenso de los comisionados, y cuando no hay consenso, entonces el presidente alterna en su caso, es la que decide en el tiempo que lleva. ¿Cuántas veces ha tenido que ser usted la que decida, o cuántas veces, el porciento de veces que normalmente se ponen de acuerdo los 5 comisionados y no hay ningún problema? Pues el código establece que en asuntos electorales, ¿verdad?, de naturaleza electoral, es el consenso de la comisión en pleno, representada por los 5 partidos, que toman la decisión por unanimidad. Sí. A falta de unanimidad es que entonces entra la figura del presidente a resolver esa falta de unanimidad. Tengo que decir que en la mayoría de los casos sí hay unanimidad, ¿verdad? Hay un alto porciento de unanimidad. Bueno. Sí, porque hay un interés común, ¿no? Y es el bienestar, ¿verdad?, de lo que es el elector que cada uno representa. Sí tengo que decir que para mí es muy importante escuchar las opiniones de todos los comisionados, saber qué es lo que persiguen con su postura, por qué votan a favor de una moción, por qué votan en contra de esa moción, y finalmente determinar conforme la ley aplicable o el reglamento aplicable en ese caso. Yo quiero regresar un segundo y entonces comenzamos a preguntarte de cosas específicas que está pasando en la comisión, que están pasando. Pero volviendo un momento a lo de mujer, ¿me describes lo que tú sientes te ha dado la capacidad para hacer un mejor trabajo como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones? Porque el tener dos chicos, ¿verdad?, 2 hijos o hijas, te ha permitido entender, ¿verdad?, que cada uno tiene su forma de pensar y entonces buscar el consenso, etcétera. Te pregunto, desde el otro lado, eres la primera presidenta alterna mujer. ¿Ha habido alguna resistencia de parte de alguien del equipo? Y no tienes que decir nombres, obviamente. El hecho de que tú seas mujer, una persona pensando, un hombre quizás pensando, ay, es mujer, yo no tengo por qué seguirla, o inclusive una mujer, porque ¿cuántas mujeres son machistas en Puerto Rico? Nunca. Qué bueno. Nunca, qué bueno. Tengo que decir que no, nunca. Bueno. Ha habido cordialidad, respeto, nunca he sentido que haya algún tipo de discrimen por género. No, tengo que decir que no.
Pues- Siempre ha habido respeto, cordialidad de parte de todos los compañeros, tanto a nivel de los comisionados como de cada uno de los empleados. Pues me alegra muchísimo eso. Como yo le decía al público, Jessica, por ahí vienen las primarias el 2 de junio. Nosotros aquí hemos dicho en repetidas ocasiones la importancia que tiene de que la gente se involucre en la política, la importancia que tiene el que la gente salga a votar. Pero no solamente en las elecciones, sino en las primarias. Yo soy producto, de verdad, yo he pasado por ese proceso, y Aníbal ni se diga, por el proceso de primaria. Y yo creo que es la oportunidad que tiene la gente, tanta gente que dice que Puerto Rico necesita un cambio, etcétera. Es la oportunidad que tiene la gente de hacer ese primer filtro para que cuando lleguemos a las elecciones tengamos hopefully, esperamos tener los mejores candidatos y candidatas. Así que el 2 de junio hay primarias para las personas que son de los dos partidos principales, PNP, PPD. Debe salir usted a votar para entonces escoger quiénes son dentro de su partido las mejores alternativas. Pero entonces, como estábamos diciendo, queríamos ir a ciertas cosas que yo creo que la gente allá afuera se está preguntando, y yo te confieso, yo no sé las contestaciones a muchas de las preguntas que te vamos a hacer, aún habiendo sido candidata y habiendo participado de las elecciones del lado de candidata, así que me imagino que hay mucha falta de información allá afuera, y eso es lo que queremos, que la gente hoy se vaya un poco más clara. Yo comenzaría preguntándote, una de las cosas que a mí me frustraba en el Senado era que yo sentía que no mucha gente se involucraba, a menos que se sintiera que le impactaba directamente. Y uno de los grupos que para mí menos se involucra, y eso pasa con las elecciones, son los jóvenes y las jóvenes. Tú tienes un sistema que entiendo yo es la primera vez que está disponible. Es un sistema donde la persona puede a través del internet entrar y hacer unas transacciones. Correcto. Háblanos un poco de este sistema. Correcto. Ese es el Registro General de Electores, el registro electrónico de electores, que es por sus siglas el ERE. Este sistema vino a apoyar lo que es la Junta de Inscripción Permanente, porque todas las transacciones electorales de ordinario se hacían visitando físicamente una Junta de Inscripción Permanente, con las complicaciones que pudiera tener, los horarios, la disponibilidad del servicio, la localización. El registro electrónico de electores lo que hace es que desde una plataforma digital, a conveniencia del elector, el celular, la laptop, el iPad, la computadora, permite que el elector pueda hacer la transacción que interese hacer de manera electrónica accesando el ERE. Okay. Otra de las ventajas que tiene el sistema de registro electrónico de electores es la oportunidad de tener la tarjeta de identificación electoral digital. Es decir, que el día del evento, si se le quedó la tarjeta electoral, aunque el código electoral permite cualquier identificación válida, entiéndase licencia, pasaporte, Real ID, la tarjeta electoral de manera digital también se puede presentar y es válida para el día del evento, poderse escanear, tiene la oportunidad del barcode para el día de la elección, se le puede identificar ese elector como un elector hábil y salga en el registro electrónico de electores. Se ha reportado en la prensa hace semanas que había presumo que es un problema de diseño del programa, particularmente me parece que era con las direcciones. Con las direcciones. Con las direcciones, y que eso estaba generando un atraso en las transacciones. ¿Cómo vamos en cuanto a resolver? ¿Cuál era el problema para que la gente entienda? A uno le pasa de acá rato cuando llena cosas que va a comprar por internet. La forma que se hacen las direcciones en Puerto Rico no necesariamente es como se hace en otros lugares del mundo. Y presumo que hay algo de eso. Porque no todos los campos que pide ahora el nuevo registro lo tenía la base de datos de la Comisión Estatal de Elecciones. Me explico. Antes, cuando se utilizaba el sistema anterior, que no era el electrónico, o sea, que no era el ERE, el precinto y la unidad llegaba hasta el sector. Es decir, que si mi sector, yo vivo en Toalta, mi sector es el sector del barrio Piñas, por llamarlo de alguna manera, pues ahí me daba mi precinto unidad. Ahora tengo que llevarlo hasta mi unidad de vivienda. Tengo que escribir se abrieron 3 campos nuevos. Y esos 3 campos nuevos, nuestra base de datos no lo tenía. Y el elector me los tenía que brindar. Si el elector no me los brindaba, se quedaba en blanco. O si no los encontraba, ponía otros. Y cuando llegábamos al otro, el otro no existe, no es una base de datos que yo tenga, así que eso provocó cierto retraso en lo que llamamos la normalización de las direcciones.
Y sí, ahí hubo un cúmulo llegamos hasta tener sobre 5,000 transacciones pendientes de aprobar, Wow. donde el elector no tenía su precinto y su unidad. ¿Cuál era la gran pregunta? ¿Llegaremos al cierre del registro sin electores con precinto y unidad? Fue un reto grande. El hecho de que nosotros pudiéramos atender sobre 5,000 transacciones electorales sin precinto y unidad de cara al cierre de registro. Pero se Para la- logró, para pero la- lo Para las lograste. primarias. primaria. Tengo que Pero decir lo que lo lograste. logramos. Excelente, Tengo qué que decir bueno. que a mucho orgullo Qué bueno. nuestro personal logró Excelente. el poder identificar todas estas transacciones. Se hicieron unos cambios, se hicieron unos ajustes en el sistema. Por eso y, suena que fue un problema de diseño del programa. bueno, no tanto un problema de diseño. Lo que pasa es que ¿verdad? Siendo honesta, me parece que fue bien ambicioso el hecho de llegar a tantas direcciones en año electoral. Esto no estaba proyectado para hacerlo, para que estuviésemos todavía pendientes de hacerlo en el Se tendría que 2024. haber empezado antes. Este proyecto debía haber empezado antes, con ¿verdad? Distintos factores no nos permitió empezarlo antes. Ok. El ERE se implementó el 30 de octubre del 2023 con todos los cambios de Wow. estos nuevos campos, donde los electores tuvieron que empezar a llenar estos campos y no se tenía la información. Es la primera vez que se utiliza esto. Te pregunto, ¿cuántas solicitudes recibieron más o menos? Bueno, de cara al registro, estamos hablando de sobre 60,000 solicitudes en cuanto al ERE se refiere. Wow. Bueno, no solicitudes, transacciones. Ajá, Estamos eso hablando, ese es el término. estamos Ok, hablando de ok. nuevas inscripciones, Ok, correcto, ok, nuevas ok. inscripciones, transferencias, reactivaciones también, porque toda transacción que se podía hacer en una HIP, se puede hacer en el ERE. Y entonces cuando entraron estas personas y no pudieron completar el sistema porque por esta diferencia que había en la información y ustedes ya lo lograron, estas personas recibieron una Un notificación. correo electrónico, sí. Reciben ok. un correo electrónico indicándole que bueno, depende de la transacción, ¿verdad? Ok. Si la transacción se logró confirmar, se le dice que su transacción fue procesada Ok. y el precinto y la unidad correspondiente es el que se le identifica y se le envía ese correo electrónico. Excelente. Si no Ok. se pudo lograr porque, digamos, uno de los ejemplos es que si era una nueva inscripción, tenía que presentar su certificado de nacimiento, tenía que adjuntarlo, ¿no? Subirlo a la plataforma. Ajá. Si no estaba elegible, que no tuviésemos nosotros la herramienta para poder identificar que era un elector de mayor de 18 años, que el nombre estuviese correcto, se le enviaba un correo electrónico al elector para que supiese que el documento complementario, el que fuera, el certificado de nacimiento, la dirección, evidencia de luz, de agua, algún recibo, no era elegible y que como no tenía tiempo para subsanarlo porque estábamos al cierre del registro, pasara físicamente a una junta de inscripción permanente para poder subsanar esa situación y poderse entonces confirmar su transacción y entrar al registro Eso electoral. me origina otra pregunta. ¿Cómo compara las transacciones que se siguen haciendo presenciales en la HIP versus las que se están haciendo digitales? O sea, porcentualmente. Estamos casados con el físico. Estamos De verdad, la gente quiere verdad. ir. Pero y aún los jóvenes, porque Sí. yo empecé hablando de esto por los jóvenes, pensé que los jóvenes eso Claro. sería la opción de ellos. Es una alternativa para los jóvenes, ciertamente, ¿verdad? Por la accesibilidad que tiene, pero de igual manera, una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿qué vamos a hacer con la población de la tercera edad que no es tecnológica? Pero tengo que decir que nuestras estadísticas recogen en el ERE, en el Ajá. registro general en el registro electrónico de electores, personas de 90 años. O sea, Oh, pero- wow, personas de nice, 80 qué años bueno, haciendo qué bueno. transacciones. Mencionaste cerca de 60,000 transacciones. Fue que Sobre dijiste. 60,000. ¿Cuántas en ese periodo se ha hecho presencial? No, bueno, claro, las juntas de inscripción permanente siguen haciendo sus gestiones. La estadística sería interesante compararla para ver cuántas siguen visitando las juntas de inscripción Digo, permanente. porque hay menos juntas de inscripción permanente porque se ha cerrado, lo que en un sentido le Correcto. complica al elector el acceso físico. Correcto. Y pues por eso me parece que sería bueno que nos pudiéramos en algún momento tenerlas comparables. Claro, más sin Aquí embargo, hay gente que va a las oficinas de energía eléctrica de acueducto a pagar el agua. sí, teniendo otras alternativas. Teniendo Claro, alternativas. claro, Sí, teniendo Sí, otras sí, alternativas. sí. Pero yo creo que eso es por diferentes razones, no solamente porque no les gusta la tecnología, pero también en muchas ocasiones para sentirse acompañados, pero nada, eso es otro Sí, hay otras problema de Puerto implicaciones. Rico, exacto. Pero pensamos que por esta misma conducta, ¿verdad? El hecho de que el elector prefiera físicamente visitar una junta de inscripción permanente al cierre del 13 de abril, pensamos que podíamos tener filas de electores pendientes de hacer transacciones y no las tuvimos. ok. No repartimos turnos. Y te Ok, sientes ok. preparada para cuando venga la avalancha para las elecciones generales, porque definitivamente ahí se va a aumentar el número de Pues transacciones. excelente, esa es una excelente pregunta porque sí, no nos sentíamos preparados.
porque lo que estamos hablando es de 2 partidos principales Exacto. de 5. Claro. Entonces no estamos hablando del porciento Claro. total de participación. Claro. Así que tuvimos la previsión de poder evaluar compañías privadas externas que dominasen este asunto de las direcciones para ver cómo podíamos llenar más nuestra base de datos con direcciones ya normalizadas. Eso lo estamos evaluando de cara a la elección general. Qué bueno. Son muchísimas. Nosotros no hay nadie en Puerto Rico nos puede decir exactamente cuántas direcciones hay, porque no son solamente direcciones urbanas, también son rurales. Entonces, esas son las Claro, más difíciles. me imagino, Esas son las claro. más difíciles. Entonces, estamos hablando de un porciento N, indeterminado, ¿verdad? De decir, bueno, pues de 400,000 direcciones que tenemos, pues ya tenemos un 70%. Pues es difícil, ¿verdad? Uno poder establecer una estadística. No obstante, sí tenemos una compañía que nos acerca a un porciento mayor de las direcciones ya normalizadas, lo que permite que el elector, cuando vaya a entrar a su registro electrónico, tenga la alternativa de su dirección ya ahí, o sea, la puede encontrar ya. Para pasar al próximo tema, entonces, Jessica, tú le dices a la gente que ustedes ya están listos, que ya no tienen el atraso que tenían de entrar la información Sí. al sistema, que ya todo el mundo debe haber recibido un email, un correo electrónico notificándole que ya está lista la transacción que trataron de hacer en aquel momento. Correcto. La mayor parte de los electores que hayan entrado la información a través de este sistema tecnológico, deben haber recibido la unidad, ¿verdad? El precinto y la unidad donde van a votar. Así que no hay excusa, hay que salir a votar Sí. el 2 de Nos quedan de unos junio. pequeños casitos, pero son como 6, que es un asunto de sistema, donde es un asunto interno. O sea, sencillo. Sí. Todo el que hizo una transacción pensando en que quiere ir a votar el 2 de junio debe Ya se poder ir a supone. votar. Debe haber ya Exacto. recibido un correo electrónico. Si no lo ha Obviamente. recibido, importante Qué que se bueno. comunique con la comisión a ver qué pudo Obviamente, haber el que- pasado, porque el no hay que- nada pendiente. El que se le Perfecto. pasó y no la hizo a tiempo, pues que lo haga ahora Claro, para las elecciones claro. generales. Claro que sí, claro que Y sí. lo que nos movemos, dijiste una cosa de reactivarse. Y voy a aprovechar porque hay mucha confusión. En Puerto Rico antes, si tú no ibas a una elección, te sacaban del registro electoral. Y mucha gente se cree que no votó en el 2020 por la pandemia, que se tiene que volver a reactivar. Por una decisión del Tribunal Federal, solamente te pueden sacar si no has votado 2 Los veces. últimos 2 eventos. En otras palabras, si usted no votó en el 2020, pero Exacto. votó en el 2016 por SOE para senadora, usted puede ir a votar en estas próximas elecciones, no hay ningún problema. Ahora, si usted no votó en el 2016 y no votó en el 2020, entonces sí se Ahí tiene que está reactivar. inactivo. Porque es que me encuentro gente que me dice, Correcto. es que yo no puedo ir a votar en esta porque no voté en la pasada, y le hago la pregunta. Ah, no, yo voté en el 2016. Ah, pues sí, puedes ir a votar. Y esa pregunta es importante porque este último cuatrenio hemos celebrado varias elecciones especiales. Cierto. Las elecciones especiales no cuentan, no, son las elecciones generales. Son Ok. las últimas 2 elecciones generales donde el elector no haya votado. Si votó en el 2016 pero no en el 2020, está activo. Cualquiera de igual de- manera, el 2020 también está activo. Cualquiera de estas transacciones ya para las primarias no hay tiempo. Sin embargo, sí hay tiempo para las elecciones. Para las elecciones en noviembre. generales. Ok. El cierre para inscribirse para las elecciones, ¿cuál es? Es en septiembre, si mi memoria no me falla, es el 21 de septiembre. Ok. Pero es en el mes de septiembre. Ok. ¿Quieres entonces ir a la próxima? Bueno, el próximo tema es el que se ha puesto candente, pero no la vamos a meter en esas peleas de quién consiguió más votos adelantados y quién. Pero sí hay un aumento significativo de petición de voto adelantado comparada con las primarias del 2020. La prensa tiene por ahí, creo que tiene por ahí que se triplicó en los 2 partidos principales, se triplicó. Han hablado de 30,000, cerca de 30,000 en el Partido Popular, cerca de 90,000 en el Partido Nuevo O sea, que Progresista. en el PNP se triplicó El- en comparación a... Sí, son más PNP que populares, está bien, ok. O sea, eso será tema de otro análisis, Eso, pero no pero con esos son ella. datos, esos son datos. Y me parece que eso es positivo, o sea, me parece muy bueno. Yo soy de los que nosotros tenemos un problema de abstención electoral que se está viendo. Creo que los partidos se están negando a darse cuenta que eso está ahí. Porque yo he escuchado a gente decir, eso fue por la pandemia. No, mira el 2016, mira el 2020, cada vez tenemos más gente que no está saliendo a votar, y yo creo que le debemos facilitar. Y creo que pues nos estamos moviendo a eso, a el voto por correo y todas las modalidades de voto adelantado. Pero, volviendo a la introducción que hizo Zoe, en el 2020 hubo muchas controversias con ese voto adelantado y señalamientos y hasta casos en los tribunales. ¿Está lista la comisión para procesar esas 120,000 papeletas
que se van a recibir por correo, entre correo y adelantado, porque la verdad que los engloban. Sí, el voto adelantado tiene varias modalidades, Sí. que está el voto por correo, el confinado, el voto a domicilio, hay varios dentro de lo que ¿Cuántos son por es correo, si usted sabe ya? No tengo el número específico, toda vez que todavía continuaban este fin de semana entrando las solicitudes del voto adelantado de ambas primarias. Okay. Sí sé que la proyección que hicieron inicial pues sobrepasó dramáticamente cada una de las primarias. Alrededor de 90,000 tiene el Partido Nuevo Progresista y alrededor de 40,000 tenía Subió a 40,000. alrededor de 40,000 tenía el Partido Popular Democrático. Sí. Así que el desglose, ¿verdad? Finalmente, o el número final que haya surgido este fin de semana que terminaron entrando las solicitudes, pues habría que verlo. Yo tengo una petición. Antes de que le contestes a Aníbal, si la comisión está lista, déjame preguntar, dile a la gente, ¿qué significa esto? Ok, yo envié a la comisión una solicitud porque quiero votar por correo. Ok, ¿y qué significa eso? La comisión recibe esto, le envía las papeletas, ¿quién se encarga de enviarle las papeletas? Si las papeletas que me llegan son equivocadas porque yo soy PNP y me llegaron las del Partido Popular. O sea, danos un poco de información sobre estas alternativas que tenía la gente. Lo primero que tengo que clarificar es que no es la comisión, es cada uno de los partidos. Las primarias se trabajan por los partidos políticos que tienen primaria. Lo Así que ya escucharon, cuando no le llegue la papeleta, no le eche la culpa a ella, se la echa al del Partido Popular o al del PNP. Pues claro que sí, muy bien. Quienes administran las primarias, es eso. Yo sé. Quienes administran las primarias son los partidos políticos que tienen primarias. Lo que significa que aquel elector que solicitó voto adelantado tiene que asegurarse que lo hizo en el partido en el cual milita. Si es PNP, tuvo que haber solicitado el voto adelantado en el partido PNP, y si es popular, ¿verdad? En el Partido Popular. Estas solicitudes se graban en la máquina central del Registro General de Electores para que ahí haga constar el número electoral. Se corrobora que en efecto es un elector hábil, se corrobora que en efecto los partidos tienen una lista de afiliados que estén afiliados a su partido, ¿verdad? Para evitar que no haya que alguien del partido... Con todo respeto, eso es embuste. Ningún partido tiene una lista de afiliados. No, perdóname. No, eso no es embuste. Quizás no toda la gente tendrá esa lista, pero esa lista yo sé que la hay. Tú sabes, tú tienes la lista de gente que participó en el pasado en las primarias de tu partido, pero en Puerto Rico no hay un registro como en Estados Unidos, que si tú no estás registrado demócrata, no puedes votar demócrata, y si no estás registrado republicano, aquí cualquiera puede votar en cualquier primaria. Bueno, eso es diferente. Eso es diferente. Eso lo que quiere decir es que tú no puedes descalificar a nadie. Pero eso es diferente. Tú no puedes decirle a nadie, no puedes ir a votar a la primaria del PNP porque yo no te tengo en el listado de PNP. No, eso en Puerto Rico no existe. Y de igual manera lo van a añadir a mano y después de igual manera el que... No, votas con tu tarjeta, no votas añadido a mano, no votas añadido a mano, votas en el colegio normal. Vota en el colegio regular. No hay el día de la primaria, cuando tú vayas a votar, lo que van a tener allí es el registro completo de todos los electores, no van a tener un registro de PNP. ¿Es o no es cierto? Sí, es cierto. Así es. Aquí no existe un registro de partido. Distinto de años los antes. Los partidos tienen sus listas. Exacto, pero las usan para pedir chavos, para mandar cartitas. Pero no es un registro. No es un registro. No es un registro. Pero lo importante de aquí es que no es limitante. El hecho de que yo esté afiliado a un partido e interese votar en otro, ¿verdad? Claro. Es discrecional del elector. Pero ¿y cuántas veces no lo hemos visto? Pues por eso ha pasado digo. en Puerto. Pero lo que ella está diciendo es que cada partido tiene una lista de los miembros de su partido, y eso es cierto. Y yo te aseguro que no van a chequear nada cuando llegue el voto. No van a chequear nada. No van a chequear nada. Pero entonces, quiero aprovechar esta conversación que estamos teniendo para decir que también este año por primera vez se implementa lo que es el Electronic Poll Book, la lista de votación electrónica. De ordinario eran unas listas físicas donde el elector firmaba con su puño y letra bolígrafo. Ahora no. Ahora hay un plan piloto para implementar lo que es una tableta donde está electrónicamente la información del elector. Ya no hay una lista propiamente, sino sale la imagen, la foto del elector con su información, su número electoral, y firma en la tableta de manera digital. Esto es para las primarias. Esto va a estar en las primarias. Pero en todos los colegios. En todos los colegios. Excelente. En todos los colegios. Wow. El código electoral así establece que de manera pilota se utilizan en las primarias. Y yo enseñé mi identificación, va a salir en la pantalla la foto esa fea que yo tengo en mi tarjeta electoral. Va a salir su imagen y va a salir su información, su número electoral. Y yo firmo allí. Y ahí usted firma en esa tableta. ¿Por qué te ríes?
Dale, pero qué interesante. Ok, pero volvemos a... Bueno, finalmente okay, evalúa cada partido, evalúa la solicitud, la graba y con esa misma dirección que se establece, que se corrobora con el Registro General de Electores, que es la dirección del elector, que está bien escrita, cada partido embala las papeletas correspondientes a esa solicitud, toda vez, ¿verdad?, que se identifica cuál es el municipio para saber en cuál distrito también votan, porque todos votan por la estatal, no obstante, cada cual conforme a su domicilio es la municipal y la legislativa. Según la ley y los reglamentos, ¿cuándo deben los dos partidos empezar a enviarle por correo? Conforme establece el código, 30 días antes del evento. Es decir, que ya 30 días antes, y esta pregunta también es importante. Pero puede ser antes. Sí, puede ser antes. O sea, si la tiene lista, por la eso, pueden enviar. Si mañana el PNP está listo, puede empezar a mandarla por correo. Lo más tarde en 30 días. No 30 días, no menos de 30 días antes del evento. Lo importante aquí... ¿Y usted ha escuchado cuándo van a empezar a mandar esas papeletas? Bueno, otra de las buenas noticias que tenemos es que hemos atendido con prontitud el asunto de la impresión de las papeletas para el 2020. Eso sí lo hace la comisión. Bueno, nosotros hacemos una subasta, si la comisión trabaja una subasta, a diferencia del 2020, había una única imprenta que reproducía ambas primarias en estas elecciones. Le solicitamos a Dominion, que son los que certifican las máquinas, que son los que tienen las máquinas de escrutinio, que certificaran otras imprentas para poder dividir lo que era la responsabilidad de la impresión. Una imprenta va a estar imprimiendo las papeletas del Partido Nuevo Progresista y otra imprenta del Partido Popular Democrático, por lo cual no habría algún conflicto en términos del tiempo o el calendario que digan no me dio tiempo, eran demasiadas papeletas, no las pude imprimir. Ya fueron entregados los distintos archivos a cada una de las imprentas para que comience el proceso de impresión de papeletas. Esta semana ya debemos estar recibiendo en la Comisión Estatal de Elecciones la primera entrega de papeletas. Y entonces el elector o la electora que lo solicitó, le llegan las papeletas, asumamos por un momento que son las correctas. ¿Hasta cuándo tiene para enviarlas de vuelta? Esa pregunta es importante porque cuando envíe la papeleta, si es por correo, ¿verdad? Que es la que la comisión entrega o envía, ¿no? Y pierde la custodia porque le llega a la casa del elector. No es lo mismo que el confinado, que hay funcionarios, no es lo mismo el domicilio, que hay o el voto hospital, que hay funcionarios y ahí hay control. Cuando sale la papeleta ya por el correo postal, ¿verdad? Ahí queda responsabilidad del elector. Es importante que lo hagan antes del 2 de junio y ese matasello del correo tiene que estar fechado el 2 de junio. Súper importante. El 2 de junio es domingo. Es domingo. Los correos están cerrados. Así que, o sea, que si le echan el buzón el 2, no le van a validar. Entiendo que hay una ruta especial por haber elecciones el domingo que se recoge. Es échale importante. El sábado, échale bien. Es importante que se asegure que esa papeleta, su matasello sea para el 2 de junio, que no se vaya a perder esa oportunidad. Y también establece el código electoral que tiene que tener la fecha no antes de la elección, en este caso de primarias el 2 de junio, y tiene que llegar durante el escrutinio. Es decir, que si llegó la papeleta después del escrutinio, digamos, termina el 30 de junio y llegó el 1 de junio, aunque tenga matasello del 2 de junio, no se cuenta. No se cuenta. Y recuerdo, porque fue tema controversial en el 2020, el elector tiene que incluir una identificación también. Correcto. Se le van a entregar, va a tener un sobre grande, un sobre manila grande. En ese sobre manila grande va a encontrar las papeletas, unas instrucciones, y va a encontrar dos sobres. Hay un sobre amarillo y un sobre blanco. En el sobre blanco, el elector, luego que ejerza su derecho al voto y vote las papeletas, tiene que ensobrar esas papeletas en el sobre blanco. Ese sobre blanco va dentro de ese sobrecito amarillo que es mediano, y ahí va copia de la identificación del elector para poder marcar, por eso es bien importante esa pregunta y que el elector entienda, la identificación o la copia de la identificación no va en el sobre blanco. ¿Por qué? Porque el sobre blanco tiene las papeletas votadas. El voto es confidencial. Así que esa copia de la licencia o de la identificación de la tarjeta electoral, del pasaporte, debe de ir aparte del sobre blanco. ¿Y se la devuelven al elector después? Es copia y sí, es una fotocopia. Han enviado tarjetas, pero las retenemos y llamamos al elector para que las pase a recoger. Dos preguntas me quedan con este tema. Uno es, si a mí me llegan las papeletas equivocadas,
Pues, ¿Qué? ingresas al Partido Popular y ya. Eso asumiendo que yo estoy diciendo que la PNP es la correcta. ¿Qué hago? Yo, electora, me llegaron las papeletas que no se supone. Llama a su comisión de primaria, al partido que Ok. solicitó el voto adelantado, y ahí indica, mire, las papeletas que me llegaron no son las correctas, y ahí Ok. entonces le dice, le Y, indican qué y procedería. Ok, en esa línea, si yo pedí el voto por correo y no me llegan las papeletas, ¿qué hago el 2 de junio? ¿Puedo ir a votar? Pudiera ir a votar el 2 de junio, va a aparecer excluido, Ajá. porque solicitó el voto adelantado, aparece excluido. No obstante, ahí lo que hablábamos ahorita, pasaría entonces al colegio de añadido a mano. Y por eso es que es importante cuando llega el voto correo, que se marca si votó o no votó, cuando se haga el escrutinio, el añadido a mano, si se corrobora que en efecto esa papeleta no llegó votada, se cuenta el voto del añadido a mano. Te voy a hacer una confesión. Yo estuve tentada a pedir voto por correo. Porque Bueno, la ley ya me lo pero tú permite. cualificas, Yo tú eres muy porque joven. ay, gracioso. Cumplo 60 ahora, así que la ley me lo permite. Y después dije, no. ¿Cuán seguro es que el voto es secreto cuando tú votas por correo? Por eso es Yo que te puedo decir porque yo no lo pedí. No, Ella pues, sabe. pero deja que me conteste esa pregunta. ¿Cuán seguro es que es secreto el voto cuando tú lo pides por correo? Claro, cuando lo por haces eso es por que yo correo? hablaba ahorita un poco del hecho de que ya uno pierde custodia cuando cuando esa papeleta entra a un buzón para que llegue por correo. Está a la seguridad del elector, ¿verdad? Y su responsabilidad, porque hay un delito electoral que se llama la suplantación o uno votar por otra persona. Entonces, el tú ejercer el derecho al voto por otro, ciertamente es un delito electoral. Así que aquí hay cierta confianza en cuanto a que el elector que solicitó la papeleta es el que vota. Claro, Sí, claro. Pero la pregunta de eso es, ¿cuán garantía hay que su voto es secreto? No necesito Que su voto es interpretar. secreto. La pregunta mía es, gracias por aclararlo, porque es verdad, es mi responsabilidad. Ok, pero ya yo voté, lo eché al es buzón. cuando regresa. Cuando llega a la mesa, ¿cuán secreto es mi voto? Bueno, sí, ahora entendí. La pregunta es cuando llega la papeleta votada a la Comisión Estatal de Elecciones. Cada partido tiene 114 urnas por precinto. Ok. Y cuando regresa ese sobre con el voto, ese sobre blanco que tiene las papeletas, por eso es que es importante Separar. que separes del voto del sobre blanco que trae las papeletas, la tarjeta o la copia, ¿verdad? De la identificación. Ese sobre blanco tiene arriba el precinto 001, precinto 002, hasta el precinto 114. Ok. Va a una urna del precinto y se coloca ahí el sobre. El Con sobre el entero. sobre, El no sobre es la entero, cosa, no la abren el papeleta. sobre. No. Ajá. Va el sobre conforme arriba el número de precinto, Ok. va en cada una, en la una que le corresponde Ok. de los 114 Ok. precintos. Ok. Tanto es en la Ok. primaria del PNP como el del Popular es así. Mi preocupación en el caso mío, que también cualifico, y por poco lo pide, dije... Adiós, pero tú no eres tan joven. No hay forma, yo dije, no hay forma que los funcionarios de Jesús Manuel y los funcionarios de Juan Zaragoza, cuando vean el sobre de Aníbal Acevedo, van a decir, yo quiero saber cómo votó él. Así que voy a ir el 2 de junio caminando a votar. Pero no debería ser. Yo sé ¿verdad? que no debería ser, pero no es lo mismo que en las elecciones, que en esa área van a estar todos los partidos. Correcto. O sea, hay una diferencia. En las elecciones yo me siento, lo tengo que decir con el mayor respeto, yo me siento más confiado que se va a proteger la secretividad del voto en la elección general porque van a estar los funcionarios de todos. presencia de los cinco Que en la partidos. primaria porque llega el sobre de Zoela Boy y alguien No, va a querer ok. saber dentro del PNP El cómo de- ella votó. el de Aníbal y sí, el de pero Aníbal el mío Acevedo, no. o sea, pero nada. Son áreas distintas, única y exclusivamente de los partidos. Ahí no Sí, hay sí, entrada de ninguna otra persona sí. que no sea del partido. Pero- Pero de verdad que al fin y al cabo, total, ir hasta allá, hasta el colegio, siempre es interesante y uno ve a tanta gente que hace tiempo que no vio, qué sé yo. Así que 10 nada. Pero definitivamente qué bueno que están estas alternativas, qué bueno que ustedes están atendiendo y que van a poder procesar toda esta información para que, ¿verdad?, los resultados de las primarias estén lo antes posible. ¿Cuál es la expectativa? Con relación a esa pregunta, Esa es buena otra de los elementos Gracias. que utilizamos para considerar el hecho de
de todo se aprende, ¿verdad? Y evidentemente el año 2020 fue de aprendizaje. Así que en esta ocasión compramos 2 máquinas nuevas que cuentan aproximadamente 900 papeletas por hora. Ah, wow. Eso lo que significa es que al momento de contar este voto adelantado, que evidentemente, ¿verdad? Comparándolo con las solicitudes es mucho, el volumen es alto. Así que estas papeletas lo que se hacen es que se ponen en esta máquina y cuentan de manera más rápida y expedita las papeletas versus la máquina regular de escrutinio que toma su tiempo en escrutar la papeleta. ¿Se empiezan a contar a las 3 de la tarde del domingo o antes de las 3? Pues eso va a depender de cada una de las primarias, de cada uno de los partidos, como ellos vayan a decidir con relación a su reglamentación interna, cómo van a contar los votos. Pero por ley no se pueden empezar a contar antes. Bueno, sí, se pueden contar antes, lo que no se puede es divulgar antes. Sí. Okay. Así que la hay alguien medida. por ahí que está diciendo que se cuenten antes y decidan una primaria antes, y eso sería ilegal. Bueno, lo que pasa es que la divulgación no se puede hacer antes. La única forma que tú puedes decir gané es divulgándolo. No se puede divulgar antes. Tiene que hacerse una. Puede contarse antes, pero divulgarlo no. Sí. Hablábamos de cuán secreto es el voto, pero cuán secreta, cuán confidencial es la información del elector, la electora. Recientemente vimos en Puerto Rico que el senador Rivera Schatz sacó público información, creo que tenía número de elector, creo que tenía el lugar de trabajo, dirección, de residencia. De todas formas, información que por lo menos yo tengo la expectativa de que mi número de elector no esté por ahí de forma pública. Así que, sabiendo que esto pasó, ¿cuál es la posición de la Comisión Estatal de Elecciones? El Código Electoral establece que el Registro General de Electores es confidencial. De la única manera que se comparte información del Registro General de Electores es para uso oficial. Es decir, que sí, esta información sí se comparte con los organismos requeridos, en este caso los comisionados electorales, para hacer funciones única y exclusivamente de carácter oficial electoral. Okay. Nos encontramos en un proceso de recusación, que es un acto oficial, ¿verdad? Que incluso el mismo Código Electoral establece por impugnar en este caso el domicilio del elector que dice que vive donde no vive. Así que en relación a esta información que recientemente fue divulgada, tenemos que también decir que sí, que la información es confidencial, ¿verdad? Se utiliza únicamente para efectos oficiales. La información que se divulgó no es una información que haya salido de la Comisión Estatal de Elecciones, no es un sistema o no es una imagen o una pantalla de la Comisión Estatal de Elecciones. A todas luces parece una hoja de trabajo que se estaba trabajando. Pero sí la información, pero parte sí incluye, de la información exacto, sale del lo que pasa es que tiene el número electoral, tiene nombre. Si usted entra al SESCO, no va a encontrar el número electoral de Aníbal Acevedo Vilá. Usted en el SESCO encontrará mi número de licencia, que también debe ser confidencial, pero donde único pudieron obtener esa información es del registro electoral, y probablemente en buen puertorriqueño la macharon con otra información que tenían, y usted inclusive durante el fin de semana expresó preocupación, y creo que tenemos por ahí la nota de periódico, expresó preocupación. O sea, si yo, Aníbal Acevedo Vilá, pongo en un tweet el nombre completo suyo y su número electoral, yo estoy violando la ley. El número electoral es confidencial y la única autorización que se da para el uso es un uso oficial. Por eso, porque y no sería un oficial, por eso la contestación que yo he escuchado, eso lo tienen los partidos porque están en la recusación. Si los partidos lo tienen y no lo pueden usar. Exacto. O sea, por eso no lo pueden usar. Cuando hacemos expresiones de que nos preocupa es el hecho de utilizar información confidencial para uso oficial en asuntos que no lo sean. Correcto. Entonces ahí hay que ver hasta dónde estamos llegando con la información responsable y la utilización responsable de la información del registro electoral. Y con relación electoral a eso, ¿qué puede hacer si algo la Comisión Estatal de Elecciones? Porque hoy lo hizo Tommy, pero mañana lo hace otra persona y definitivamente es una preocupación. Hay quien alega que Tommy lo hace porque en esos días salió una investigación contra un senador, debo decir un representante, y que Tommy estaba tratando de defender al representante y un poco intimidar a los periodistas cuya información sacó pública cuando era confidencial. Pero yo creo que esto es especular. De todas formas, yo creo que lo que la comisión tiene que hacer es decirle a la gente allá afuera que es lo que yo creo que ha provocado una preocupación de que anda pa'l caramba, mi información confidencial, el que le dé la gana puede sacarla.
que no lo puede hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser categóricos con que la si información no, del si no hay registro... consecuencias con que alguien lo hizo con tanta difusión pública, pues cualquier otro puede decir, bueno, pues si Tommy lo hizo y no le hicieron nada. La Comisión Estatal de Elecciones tiene un procedimiento de querellas donde aquella persona agraviada, donde sienta que se le han violentado sus derechos, acude a la Comisión Estatal de Elecciones, formalmente visita la oficina de secretaría con una declaración jurada, levanta cuál es su daño, ¿verdad? El daño recibido, y la Comisión Estatal de Elecciones hace una investigación con relación a eso. Y en este caso, aquí el agraviado es el sistema, no es el elector. O sea, ustedes saben que si dio a conocer información confidencial violando la ley, pues eso es suficiente para que ustedes inicien una investigación. bueno, pero es que depende de lo que dice la ley. Yo creo que esto, o los reglamentos, pero espérate. Primera pregunta, ¿alguno de los agraviados, entiéndase, alguna de las personas cuya información salió pública, ha presentado una querella? Ninguno de los cuatro. Ninguno. Pues yo invitaría a que uno o todos de ellos estoy de acuerdo. vayan a la comisión y presenten la querella para que comience esta investigación, porque la presidenta nos está diciendo que es cuestión de que alguien presente la querella para que ella comience a hacer el trabajo. Por ejemplo, yo lo que estoy diciendo, si esos 4 electores, porque le tienen terror la gente a Tomás Rivera Chat, no se atreven a presentar una querella, aquí hay suficiente información, porque lo que se afecta es precisamente todo el ambiente del aparato electoral, y la comisión debería decir, pues mira, yo no tengo ninguna querella, pero has venido a conocimiento público, aquí hay una posible violación de ley, pero voy a investigar. Yo secundo lo que tú estás diciendo, yo creo que es súper importante, pero la pregunta de la presidenta es, usted tiene la potestad, porque depende de lo que diga la ley. Es que tú no puedes inventarte ahora. Querella formal para iniciar la un ley te procedimiento. exige eso. Y el reglamento interno de la comisión también lo exige. El mejor ejemplo que yo puedo dar, y que es el que siempre he querido enfatizar, es el de los endosos. Que aunque ya es un tema, ¿verdad?, un poco pasado. Bueno, lo tenemos ahí para que nos dieras un update. Fue lo que pasó. Sí, exacto. Empezó con la licenciada Nelsa López. La licenciada Nelsa López presenta una querella oficial juramentada, y acto seguido 2 personas más también lo hicieron. La comisión vio que en efecto había la posibilidad de haberse cometido un delito electoral que es de carácter grave, y sí lo referimos a las autoridades pertinentes para que hicieran su investigación. Producto de esa investigación surgió el potencial caso ante el Departamento de Justicia, y la Fiscalía está investigando. ¿Qué sabe de eso que pueda compartir? Hemos estado brindando información de parte de la Comisión Estatal de Elecciones a la Oficina de Secretaría, principalmente, y la OSIPE, que es la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico. Hemos estado dándole la información, la data forense que tiene la comisión, para que Fiscalía pueda evaluar finalmente el caso y radicar los cargos que tenga que radicar. Que los federales también, alguien del FBI o de la se ha acercado a usted. Habíamos hecho referencia también, toda vez que aquí había un cargo federal, que entendíamos nosotros que había cierta jurisdicción con relación a ese cargo federal. Fue referido al FBI. No tengo conocimiento que hayan hecho algún tipo de solicitud o requerimiento. El Departamento de Justicia pero el Departamento de Justicia, con relación a los 3 casos referidos, están haciendo investigación. Pero fíjate, yo creo que esto es bien importante, porque esto le da tranquilidad a la gente, porque aunque no tenemos los resultados de la investigación, nos está diciendo la presidenta que se está investigando, que quien haya cometido el delito va a tener que responder. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupa, Jessica, es que en la calle tanta gente ha perdido confianza en las instituciones de gobierno. Así que yo creo que es bien importante que este tipo de información salga público, que la gente sepa que la gente no puede violar la ley electoral y se van a quedar como si aquí nada ha pasado. Es que sabemos, precisamente el reportaje que yo respondía al Nuevo Día era la preocupación que nos da el hecho de que siempre hay una creencia de que aquí yo no digo nada porque nada pasa. No los tienen que decir, tienen que cumplir con los procesos. Si son burocráticos o no son burocráticos, si la gente no lo va a hacer porque se complica, digamos, en buscar una declaración jurada. Bueno, pero es el proceso. Es nuestra invitación a que lo hagan, a que visiten la comisión, a que confíen en los procesos de la comisión. Hubo recientemente también otro casito con relación a que lo publicó el Nuevo Día. Ese le iba a preguntar, ¿en qué ha quedado ese? ¿Cuál? Ese es el señor que dice que pidió el voto, él dice que lo pidió por correo. Que no votó y nunca le llegó votando. Y que cuando fue ahora a chequear su estatus encontró que aparecía que estaba votando. Ajá. ¿Y ese presentó una querella? Tampoco.
Tampoco presentó una querella. Entonces la tomamos como un interés público de parte del periódico para poder investigar. Pero es que no es así. ¿Por qué? Porque luego que la Comisión Estatal de Elecciones hizo una primera investigación, de nuestro sistema parece que el elector no votó. Se buscó la lista de votación y la lista de votación está en blanco. El elector no votó. La pregunta es, ¿por qué en el sistema aparece activo votó? Bueno, y que no lo dice él nada más, lo dice la periodista o el periodista, no recuerdo si era hombre o mujer, que hizo el reportaje. Dice, yo con él entré y aparecía que había votado. Porque es una categoría que en nuestro sistema aparece de elector activo votó. No necesariamente es porque votó, sino porque en términos de categoría está activo votando. Que sea un asunto quizás de revisión de parte de la Comisión Estatal de Elecciones para que no diga votó porque se presta a malinterpretación. Bueno, pues sí, pudiéramos decir que es un asunto que tenemos que revisar. Pero el elector no votó. Luego de eso surge, luego que la comisión oficialmente hace las expresiones sobre cuál fue lo que sucedió en este caso, nos llega nueva evidencia después, donde en nuestro sistema aparece que el elector lo que solicitó fue voto precinto. Es decir, que lo que solicitó fue un voto presencial, ir físicamente al precinto y votar. Pero eso es votar antes, es el que sigue siendo voto adelantado. ¿Eso se vota el domingo antes? En unos días antes, no sé si es viernes, me parece viernes o sábado, el domingo, son unos días antes. Pero el elector luego llega a informar, esa es la información que tenemos en la comisión, es la que brindamos. Luego surge nueva evidencia de parte del elector donde él dice, yo no voté precinto, yo voté, mi solicitud no fue precinto, mi solicitud fue correo. Pero es nueva evidencia adicional que sale que no nos dio oportunidad de investigar previamente porque la querella no la hizo él. Así que por eso es que es importante seguir los canales, los procedimientos para tener toda la información pertinente y poder hacer una investigación completa. Eso no significa que el caso no se esté investigando. Sí se está investigando, sí se está investigando el caso. Lo que sucede es que estamos hablando del año 2020, de un correo electrónico que ya no está activo, de una información que ya no está activa, que ciertamente, ¿verdad? Pues toma tiempo el hecho de poder regresar al 2020 en términos tecnológicos. Un poco en la línea de Aníbal, yo creo que todo esto le resta credibilidad y quien se ve impactado es el pueblo puertorriqueño cuando son cosas de la Comisión Estatal de Elecciones. Si es el reglamento el que establece que para que la comisión pueda comenzar una investigación tiene que haber una querella, yo pediría entonces que ustedes reevalúen si esto se debería cambiar y que, como en otros foros, se pueda comenzar la investigación con el mero hecho, exacto, motus propios, de verdad que sí, porque estoy completamente de acuerdo con Aníbal. Yo creo que esto es demasiado importante porque la persona no quiera o no pueda hacerlo, por las razones que sean, se quede esto sin ¿verdad?, consecuencia. Sí. Otro tema que ha estado en los periódicos. ¿Cuán muertos están los muertos? Los muertos están. El asunto de las exclusiones por muerte es un asunto que estamos trabajando, ¿verdad? Que ciertamente ha tomado mucho notoriedad pública, evidentemente, ¿verdad? Porque nadie quiere que haya algún tipo de fraude en la comisión el día del evento, ¿no? No obstante, tengo que decir que los muertos no votan. Aquí nunca ha habido un caso que se pueda haber dicho o declarar oficialmente que haya un caso de un muerto votando. Todo lo contrario. Sí, lamentablemente han habido vivos que van el día del evento a votar y resulta ser que están excluidos por muerte. Como muertos. Que son los muertos vivos. Que son aquellos que estaban excluidos por muerte. Son personas que tienen nombres y apellidos parecidos. Y que fueron excluidos del registro general de electores porque alegadamente habían fallecido y no obstante están vivos. Así que sí se ha dado, pero es lo contrario. No se ha dado un caso de un muerto votando. Así que eso es importante también decirlo. Pero la impresión, y puedo estar equivocado, y por los reportajes de prensa, es que en este ciclo electoral la comisión ha estado más atrasada de limpiar las listas que recibe de las personas que el de registro demográfico le envía que han muerto, que hay un atraso y estaban hablando de 30,000. De sobre 36,000 y no es el número oficial y sí tenemos que reconocer que sí, siendo responsables, sí hay un atraso. ¿A qué se debe esto? El atraso se debe a que en el 2020, posterior al 2020-2021, el registro demográfico cambió a nivel federal la plataforma el sistema de la base de datos. Antes, cuando se compartía esta información, era una información que la Comisión Estatal de Elecciones recibía de manera mensual, unos CD
unos DVD Ok. de los fallecidos y se trabajaban las exclusiones. Ahora, esta nueva base de datos que tiene el registro demográfico a nivel federal no era compatible con nuestra base de datos. El ejemplo que yo doy, siempre me utilizo a mí, nosotros tenemos campos de nombres. Ajá, El ajá. nombre, Jessica, apellido, si hay segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, y está dividido en campos. En el registro demográfico no estaba dividido en campos y en un mismo campo tenía los dos apellidos. Cuando yo traigo esa información, no es lo mismo Jessica Padilla Claro, Rivera claro, que Jessica claro. Padilla Rivera. Ujú, Así que no ujú. era compatible el registro, las dos bases de datos no era compatible. Adicional, que teníamos la base de datos del registro demográfico cruda. Es decir, todos los muertos de Puerto Sí, lo vi Rico eso, que incluyendo a los estaban bebés. ahí, incluyendo los menores de edad. Hubo un reportaje que Sí, dijo que yo la lo vi. presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que hay electores bebés No, en el... yo lo entendí, yo lo No, entendí. eso no fue lo que dijimos. Dijimos que, Yo lo entendí. que la base de datos era completa cruda, incluyendo no electores, o sea, Sí. electores no hábiles, menores de 18 años, y cada expedición que hacía el registro demográfico en correcciones del certificado no las compartían también. Es decir, si mi nombre se escribe con K. Si Jessica estaba con C y yo iba al registro demográfico y le decía, mira, mi nombre está mal escrito, Mira, mi pero- nombre es con K, se me daban las dos. Oh, wow. No era que te moriste. Y no fue que me morí dos veces, no fue que me morí dos veces, me morí una, pero me Wow. notificaban dos récords electorales. Así que toda esta depuración no empezó hasta octubre, noviembre del 2022. Estamos hablando casi 2 años más tarde, Wow. porque no Y de estamos... O sea, que camino tenías y acumulado. Teníamos camino acumulado, a la ok. primaria y después camino a la elección. ¿Cómo crees que vas a estar en Bueno, esas listas? nosotros tenemos que decir que hemos recibido apoyo de parte del registro demográfico donde ellos pueden depurar un poco más las listas, no dárnoslas en crudo, ¿no? Y de igual manera hemos recibido también apoyo de PRITS, De PRITS, sí. donde PRITS nos ha dado herramientas adicionales. Ellos hicieron un análisis. Por cada récord del registro demográfico, nuestra oficina de exclusiones tardaba entre 7 a 10 minutos. Ok. Que toma muchísimo tiempo. Cuando estamos hablando Ajá, de sobre de 33 miles, mil ajá. electores, pues de sobre 33 mil récords toma tiempo. Ellos estarán viendo cómo nos puede ayudar para añadir más información o la información necesaria. Porque, por ejemplo, nosotros recibíamos también la información de la causal de muerte. Nosotros, para efectos de la exclusión Claro, del registro exacto. electoral, no No necesitamos la necesita. causal. Ok. Tampoco el pueblo donde falleció. Ok. Así que hay una información que me la están dando que no necesito entrar en esa información, y hay otra información adicional que quizás nos pueda ayudar a hacer un matching, un pareo más certero, más rápido, y eso también lo está evaluando PRITS para podernos dar esa información. Pero Jessica, asumamos por un momento que no logras limpiar las listas de aquí a junio 2, que no falta tanto. ¿Cuál es la consecuencia, si alguna? Bueno, la consecuencia sería que dentro del registro, dentro de la lista de votación, hayan personas que estén muertas. Ajá. Esa es la consecuencia. Ajá. Pero tengo que decir que no es la primera vez que eso va a pasar. Eso ha pasado en elecciones anteriores, donde hay muertos que aparecen, donde hay personas fallecidas que aparecen en la lista de electores. electores. Ok. Así que de igual manera tengo que decir, si esto ha pasado antes y nunca ha habido un muerto, ¿por qué un muerto votando? ¿Por qué pensar que Pero en lo el 2024 va a importante es pasar? que si alguien se tratara de hacer pasar por ese muerto que está en la lista, que debió haber sido sacado de la lista, pero no te dio tiempo, ¿qué pasa? O sea, yo voy, me trato de hacer pasar por ese muerto, ¿qué pasa con eso? Bueno, primero que es un delito electoral, ahí hablábamos ahorita un tanto de la Claro. suplantación, donde me estoy haciendo pasar por una Ajá. persona que no soy, tiene sus consecuencias legales. Ok. Y la realidad es que dentro de lo que es la lista, la implementación del Electronic Poll Book me trae la foto de ese elector. Así que aquí tienen que darse una Sí, serie sí. de elementos demasiado muy perfectos como para poder hacer Donde- una Para que una pueda votar por suplantación. una Donde persona único- fallecida. Digo, con una persona con interés de cometer un fraude. Donde único lo podría hacer es un familiar con el voto por correo. Se te murió el pariente Ok. y como tienes toda la información, pides por correo, te quedas con la tarjeta whatever que tenía el muerto y la manda. Es donde único Pero- yo veo que alguien con una mente malévola, porque ir al colegio de votación con la cara del información muerto es falsa, imposible. sí. Porque Pero, no pero vas a tú tener la sabes, cara pero del yo muerto. creo Sí. entonces, porque cuando Pero- tú miras los periódicos allá afuera, parecería que va a ser una debacle
el que no hayamos limpiado esas listas de las personas No lo es. fallecidas. Y yo creo, No insisto, lo es. en que Puerto Rico necesita saber si puede o no confiar en los resultados de nuestras elecciones. No lo Así es. que aun cuando tú no logres quitar a esos fallecidos de la lista, en nada impacta los En nada resultados impacta. de las Yo, elecciones. en mi experiencia puedo dar fe que esa mitología de que los muertos votan en Puerto Es porque Rico en no los existe. periódicos No. parecería que se está cayendo el mundo y que No, Puerto Ahora- Rico... no hay una debacle, no hay un Ok. caos. Ahora, Ok. hay una que sí a mí me preocupa. A través de mis años en la vida pública uno veía las historias. El alcalde de tal pueblo trajo un avión lleno Sí, de ¿verdad? New Jersey para acá y que sí, ok, van a votar en las elecciones y no los pude recusar. Yo no sé si eso es cierto o no sea cierto. Pero ahora con el voto por correo, sí es mucho más fácil haberte mudado para Orlando y si apareces en el registro electoral, pedir, y tienes más de 60 años, cualificas por cualquiera, pedir el voto por correo. Y ha salido en la prensa que ustedes tienen unos intercambios con algunos estados Ujú. que les notifican quienes, que presumo saben que se mudó de Puerto Rico para allá, se inscribieron para votar en las elecciones allá, lo cual, según el código, lo descualifica para votar Claro. acá. Por doble jurisdicción. Claro, Ok. claro. Pero ahí también escuché que usted necesitaba que alguien lo recusara. ¿Cuál es el estatus de eso? No. Yo, lo que pasa es que obviamente, ¿verdad? Mi papá decía que un texto sacado de contexto es un pretexto. Entonces, también... Me gustó esa no la sabía. Yo siempre he querido... siempre he pretendido que la prensa sea como este espacio donde se publique exactamente lo que uno dice en el contexto que uno lo dice. Uno, Primero para el récord, ni somos periodistas, ni aspiramos a ser periodistas y no queremos que nos demande el Overseas Press Club. quedó claro. Pero sí, yo he contestado muchísimas preguntas y ante esa respuesta se me preguntaba sobre cómo excluirlo si tiene doble jurisdicción. Bueno, pues finalmente cuando no entra en el proceso de secretaría, porque secretaría tiene un proceso particular para cuando se notifica que un elector ha sido inscrito en otra jurisdicción. Ok. Si eso no resulta, porque la pregunta era, ¿y si eso no pasa? Bueno, pues que lo recusen, porque Por eso, no pero me queda de para otra. igual que usted recibe la lista del registro demográfico de los muertos que acabamos de hablar y nadie tiene que decirle, sácalo, porque ya le llegó. Si a usted le llega una notificación de Florida de que Aníbal Acevedo Vilá se registró para votar en Orange County, y le llega porque usted tiene un intercambio de información y está ahí claro, y usted mira, Dios, pero Aníbal Acevedo Vilá también aparece acá. ¿Qué usted hace con eso? Eso se entiende como una doble jurisdicción y no lo tenemos, ese acuerdo no lo tenemos con todos los Lo sé. estados. Ajá. Son algunos estados, eso llega a secretaría, secretario lo evalúa conforme el reglamento establece y ahí es que entonces o se excluye por doble jurisdicción o no se excluye dependiendo de cuál es la intención. Y eso también yo fui cuidadosa también con mis expresiones porque hay que también ver cuál es el estado donde se ha notificado esa doble jurisdicción, porque no necesariamente el elector se ha movido de estado con la intención de cambiar de domicilio. Así que se hacen Pero una... si se- Bueno, pero espérate, si, pero ¿verdad? Si se inscribió inscribe para votar allá. allá. No, lo que pasa es que hay estados donde la inscripción es automática. Ah, Donde porque sacó la licencia de conducir, porque requiere Buen alguna punto, identificación. es verdad. Sí, 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 Bueno, pero buen punto. entonces, al final del día, ¿qué han hecho ustedes con esas doble Esas notificaciones llegan antes de, porque también me preguntaban, pero eso tiene que ser automático. Ojo con lo Sí, sí, automático buen porque es una punto. exclusión Sí, del sí. Registro General de Electores. Sí, Así sí. que se hace un procedimiento para asegurar que en efecto hubo una intención del elector en cambiar de O domicilio. sea que ¿Cuál te es- pero cuál es ese comunicas, te procedimiento? comunicas Lo con hace el secretaría. elector. No tengo el dato si es en efecto con el elector o es con el Estado, si hay alguna evidencia de algún intercambio mayor de información mayor Wow. adicional para entonces... Wow. Pero entonces, ahí a hay un área que a mí me- diferencia- ahí hay un área que a mí me preocupa. A diferencia de los difuntos, si yo tengo la intención de vivir en Estados Unidos continental, pero vengo para las elecciones y no me sacaste, aun cuando te habían notificado de esa jurisdicción, vamos a tener entonces gente votando ahí hay en una Puerto doble Rico. jurisdicción. Por eso Pues, lo vas a pues, tener, pero- acuérdate, te puede ocurrir como yo dije. Pero sé pueden que- cambiar, o sea, ¿cuánta gente tenemos en Puerto Rico? Adiós, tenemos allá afuera, el que son doble. puertorriqueños. Exacto. Digo, o sea, pudieran cambiar el resultado hay de una elecciones. jurisdicción. Por eso le dije cuando hice Sí. la pregunta que a mí los muertos no me preocupan. Esto sí me preocupa. Porque una cosa es, yo me fui para Orlando, pero de verdad quiero volver, voy y vengo, voy y vengo. y eso claro. puede decir. Ahora, yo me fui para Orlando y voy a ir a votar en las primarias o en las elecciones allá.
Y entonces, como ahora es más fácil votar, primero voto allá por correo y me monto en el avión y voto acá en Ajá. presencial. O O voto viceversa, por correo si ya. cualifico, pido en mi dirección que tenía en Puerto Rico y mi hermano, mi primo, lo que sea, me la manda para allá la papeleta. Igual O sea, está el voto ausente también, que hay que tener ojo con eso, También, porque el también, estudiante los que estudiantes, está sí. afuera también y solicita voto ausente. Ajá. Así que sí, So, ahí pero ¿y qué vamos a hacer? el voto ausente, ese lo hemos manejado toda la vida. O sea, y no ha ese es por cambiado. razón de estudio, por razón de eso trabajo. y no ha cambiado, es por razón de estudio, militar. O sea, ese es bastante limitado. Pero, Bastante limitado. pero vuelvo con lo que hablaba ahorita, el estudiante que sigue siendo domiciliado en Puerto Rico, pero que por razones de un beneficio de la beca, de la universidad, Vota tenga ya. que sacar una licencia y automáticamente me lo No, pone en una nueva yo- jurisdicción yo- electoral. Yo entiendo eso que usted ha dicho. Lo que le tengo que decir es que no salgo convencido que la comisión. Pero es que tiene ella en este todavía no nos momento- ha dicho cómo lo está trabajando. ¿Cómo vas a estar convencido? Bueno, ¿por qué? La, Sí. la ¿Cuántos se han pregunta, la excluido? pregunta ¿Cuántos es, se han- Jessica. ¿Cuántos se han por excluido eso es por que doble? hablaba que el dato no lo tengo aquí, precisamente, ¿verdad? No Pero, tengo el dato a la y mano, ni tan pero siquiera sí lo el puedo dato, informar. Jessica. Yo creo que lo importante aquí es qué pasa con nuestras elecciones si tú no logras haber excluido a estas personas Es antes doble de... jurisdicción, es doble Por eso- jurisdicción. Por eso, pero Pero sí, o sea, si no ¿cuál es el sabemos. resultado? resultado de nuestras Por elecciones? eso, pero ¿cómo? Vamos a tener gente votando sin derecho a votar. Vamos a tener gente que vive allá Hay que en Estados excluirlos, Unidos hay que por eso, excluirlos. pero si no los estás pero incluyendo... lo va No, avanzando. se está excluyendo, se están trabajando en las Pero eso exclusiones. es lo que no estoy claro, porque ¿cómo usted sabe si ese que se inscribió porque la ley en ese estado lo obliga cuando sacó la licencia o si de verdad se inscribió porque hizo un acto afirmativo de inscribirse? Por eso es que le digo, ¿verdad? Conforme a la pregunta que me hizo Exacto. ahorita, habría que ver exactamente cuál es el procedimiento que sigue la oficina de secretaría con relación a esa intención del elector. La intención en esa carta que me llegó de ese elector fue domiciliarte allá, bueno, pues hay que corroborarlo. Si la intención fue no domiciliarte allá, pues esa es la corroboración que se tiene Déjame que hacer. preguntar algo. ¿No te dio tiempo a ver todas los nombres de las personas que te enviaron las otras jurisdicciones diciéndote que ya se habían registrado para votar en esos estados? Viene la persona y vota en Puerto Rico. Cuando tú veas las personas que votaron en Puerto Rico y te das cuenta que en aquel momento no te dio tiempo, déjame ver cómo lo digo. Nosotros vamos a saber en Puerto Rico cuántas personas, porque no te dio tiempo a limpiar las listas de estas personas que están registrados en dos jurisdicciones, vamos a saber cuántas personas de ellas votaron en Puerto Rico. De doble jurisdicción. Ajá, porque mi miedo es que personas que viven allá vienen acá, votan o por correo, como dice Aníbal, pero esas personas suponía que no votaran y entonces la Comisión Estatal de Elecciones parecería que no va a poder asegurarse de que el que no puede votar no vote. Sí puede asegurarse. ¿Pero Sí, sí. cómo? Lo que pasa es que habría que ver si finalmente votó y no debió haber votado porque Eso es debió lo que- haber estado excluido. Ajá, Eso por es lo eso. que- Claro, Por claro. eso, si tú vas a mirar la lista de los electores, de quienes votaron en Puerto Rico el 2 de junio y vas a decir, adiós, mira, Zoé es una Tenía de que las estar personas que me habían notificado. Yo no lo pude hacer antes del 2 de junio, pero ahora que ya pasó el 2 de junio, Zoé es una persona que votó aquí en Puerto Rico, pero me habían notificado de New Que se York inscribió allá. que ella se había inscrito. ¿Qué tú vas a hacer con esa persona? Se supone que en la lista aquí el 2 de junio, si, ¿verdad? El próximo evento electoral aparezca Zoela Boy excluida. No, o sea, usted nos acaba de decir que como no los puede excluir automáticamente, porque a lo mejor la persona fue que simplemente sacó la licencia de Orlando y lo inscribieron. O sea, con los muertos usted lo excluye automáticamente. Usted no tiene que llamar al muerto a preguntarle. Lo que pasa es que Ahora, no con puedo los que tienen categorizar doble el ejemplo. registración, usted nos acaba de decir que no los pueden excluir automáticamente, Ajá. que tienen que ir por un proceso para determinar si de verdad se cambió de domicilio, y lo tengo que decir con mayor respeto, ese es el proceso que no sé cuál es. O sea, no sé Y cuál ella es. te está diciendo que ella no sabe. Ella no sabe cuál Ajá, es. Que hay que ir al exacto. reglamento para ver exactamente cómo lo trabaja la oficina de exclusiones en secretaría. Pues camino a junio y a noviembre, se lo advierto desde ya, no yo, eso va a ser un tema que la prensa le va a preguntar 400 veces y con razón. No, claro. Porque y nosotros tenemos es una guagua aérea que va continuamente. Claro. Y es tan fácil ir allá y votar por Biden. Muy bien, voten por Biden para que pierda Trump. Pero después no se monten en el avión y venga a votar aquí Claro, en las lo que, elecciones de Puerto lo que Rico. siempre he defendido es la intención del elector. Exacto. Que porque haya una carta, que es lo que siempre he dicho, el que yo reciba en la Comisión Estatal de Elecciones Sí, sí. una carta de otro estado diciéndome
Zoela Boy está inscrita en Florida, ¿verdad? Que es el estado que hemos estado hablando aquí. No puedo yo categorizar que en efecto Pero- entonces, la pretensión es excluirlos Pero automáticamente. no, pero Jessica, yo creo que por lo menos Aníbal y yo estamos de acuerdo contigo. No los puedes excluir inmediatamente porque recibiste la carta. El procedimiento que tú estás haciendo para confirmar cuál es la intención verdadera de ese elector, chévere, no lo sabes, pero asumamos por un momento que es válido y que lo haces bien. Mi preocupación va más allá. No te dio tiempo a llamar a todas esas jurisdicciones para averiguar la intención del elector antes del 2 de junio. Llegó el 2 de junio y Zoela Boy, que tú habías recibido, pero no te había dado tiempo a sacarme de la lista. Tú habías recibido una carta de New York o de Florida diciendo que yo estaba inscrita allá también, pero yo en las elecciones, en las primarias del 2 de junio, fui y voté. O sea, ¿qué tú haces con mi voto cuando tú te des cuenta que Zoé votó en Puerto Rico el 2 de junio, Zoé está inscrita en Florida para Pues votar es una doble allá? jurisdicción. Ay, no, Y pero ahí ¿qué hay tú que investigar haces? si es una doble jurisdicción, es un delito electoral y pudiera ser encausada por ese delito electoral. Porque es una doble jurisdicción. No tienen la capacidad de hacer nada. No van a investigar caso por caso. Primero, no van a hacer el macheo. O sea, eso requiere que tú hagas un macheo, que cojas Claro, todas las claro. notificaciones que le llegaron de los estados donde tienen acuerdos y las corras con la lista electoral de los que votaron en primaria. Yo te puedo asegurar que no lo van a hacer. Y no lo van a hacer en pues las yo no, elecciones. yo No lo no van voy a a hacer. concluir lo que dice Aníbal. Yo te voy a pedir como puertorriqueña. Yo he tenido, yo no sé cuántas oportunidades, y estoy segura que un montón de gente que nos está viendo se siente igual. Un montón de oportunidades de irme de esta isla. Y yo me quedo porque la amo. Y no que el que se haya ido o la que se haya ido es porque no la ama. Pero de todas formas, mi determinación ha sido que yo me quedo en esta isla. Y voy a seguir peleando por esta isla. Pero que nadie que no vive en esta isla o no tenga la intención de regresar se atreva a decidir quiénes van a ser mis líderes. Y yo pediría que la Comisión Estatal de Elecciones, dirigida por ti, busque la alternativa para evitar que gente que no tiene derecho a votar en Puerto Rico esté decidiendo quiénes son los líderes de los próximos 4 años. En la Comisión Estatal de Elecciones estamos comprometidos a que aquella persona que tiene derecho a votar sea el que vote. Claro. El que no tenga la información en este momento no significa que no se está haciendo o que no esté Sí. yo como presidenta comprometida a hacerlo. Sí es un compromiso que hago de buscarle la información, de ver si hay estadísticas que se hayan recogido y poder brindar más información con relación a ese proceso. Pero el hecho de que no pueda ser, digamos, enfática o que pueda yo explicar como he explicado las otras cosas que sí tengo dominio o conocimiento de ella, no significa que no se estén haciendo, ni que haya el compromiso de no hacerlo. Por eso, y déjame decirte, yo tengo que decirlo for the record, yo no tengo ningún problema. Yo te miro y mi feeling, y yo soy muy de instinto, yo creo que tú estás realmente comprometida con la democracia en Puerto Rico. Es así. Así que, y no lo digo para, ¿verdad? Para hacerte sentir bien, lo digo porque sinceramente lo siento, pero lo digo porque, por eso es que no me atrevo a concluir lo mismo que concluye Aníbal. Yo creo que lo pueden estar haciendo, pero más importante de si lo están haciendo o no, yo creo que tú tienes que sentarte y mirar y pensar qué vamos a hacer si no nos da tiempo a limpiar esa lista antes del 2 de junio, porque lo que yo quiero, a mí no me importa que me haya sacado antes del 2 de junio de la lista, a mí lo que me importa es que cuando la persona vote, no pueda votar en Puerto Rico si no tenía la intención de regresar. Un poco Aníbal está diciendo que la comisión no va a poder hacer el macheo. Yo pediría que sí, que la comisión haga el macheo y haga algo con relación a esos votos que no se debieron haber Porque contado. si vota en la primaria, va a venir a votar en la elección. Definitivamente. Sí, Definitivamente. y además en las primarias es súper importante. Igual no debe la gente de allá Oye, afuera decidir. Y aquí se deciden alcaldías y escaños por Sí, 10 votos. Ujú. Por 10 votos. Ya nosotros vamos por Está bendito. Jessica, de verdad, súper agradecida por todo este tiempo. Yo antes Siempre. de irme quiero pedirte que le hables a los jóvenes. Yo tengo mucha confianza en no tanto en los millennials, sorry, por lo que son millennials, pero en la generación Z yo creo que está un poco dándose cuenta de la importancia de involucrarse. Pero nada, independientemente de qué generación, yo te pediría como presidenta de la comisión, como una de las mujeres, otra vez yo creo que con los pesos
mayor peso en los hombros, porque es la democracia lo que tú defiendes, le des un mensaje a los jóvenes de Puerto Rico de por qué tienen que involucrarse, por qué tienen que salir a votar tanto en las primarias como en las elecciones. Yo tengo que decir que de igual manera estoy comprometida con la juventud. Nosotros tenemos en la Comisión Estatal de Elecciones un proyecto de inscripción de escuelas y universidades. Recientemente estuvimos en la Universidad de Puerto Rico, donde se inscribieron sobre 400 estudiantes. Eso para nosotros fue un logro. O sea, en la UP En la UP de Río Piedras. Qué bueno. Fue un logro sumamente importante y significativo por lo mismo. Porque se ha creído que el joven no está interesado o está receptivo de participar en los eventos electorales. Así que yo invito a la juventud a que sí, a que salga a votar. Puerto Rico pertenece a unos organismos organismos electorales de las Américas donde participamos de observaciones internacionales. En una observación que yo participé en uno de estos países, una de las iniciativas que tuvo el país para traer a los jóvenes o el voto joven era un anuncio de un lugar de café y era en vivo, ¿no? Era un anuncio real, ¿no? Las promociones para incentivar a los jóvenes a votar, que me llamó mucho la atención y me impactó, y cada vez que tengo la oportunidad de visitar una universidad o ir a una escuela, le digo a los jóvenes y le hago referencia a este anuncio. A mí me encanta el café, yo soy coffeeholic, Somos dos. pero me gusta el café como me gusta. Entonces, este anuncio hablaba de esta persona que iba al counter y decía, bueno, pues me das un café negro. Y cuando iba y le servían, era un café con leche. Pero esto no fue lo que pedí. Ah, no, pero esto fue lo que yo le quise dar. Y venía uno y decía, dame un capuchino. Y cuando iba y le servía un café negro. Y no, pero esto no fue lo que yo pedí. Ah, no, pero esto fue lo que yo le quise dar. Finalmente, el anuncio decía, no dejes que decidan por ti. Escoges tú. Así que mi invitación a los jóvenes es que no dejamos que decidan por nosotros. Definitivo. Nosotros tenemos la oportunidad hermosa de poder escoger el futuro de nuestro país. Y coincido 100% con tus palabras, Zoe. Yo amo Puerto Rico. El hecho de que en este año histórico, en este proceso histórico de la Comisión Estatal de Elecciones, que yo tenga la oportunidad de presidir, le agradezco a Dios por sobre todas las cosas que me ha escogido para este momento. Y por sobre todo el hecho de poder decir y garantizar, en la comisión trabajamos por el interés público. Aunque está representado los 5 partidos allí, nosotros representamos el interés público, y que los jóvenes, no solamente los jóvenes, los adultos, las mujeres, los hombres, creo también el voto del niño, también lo vi en un país de esto, donde los niños salían a votar. ¡Oh, wow! Había un colegio especial de niños. Interesante. Y me encantaría que, o con esta presidenta o con cualquier otro presidente, tengamos la oportunidad de que el niño desde pequeño sepa que escoge. En muchas escuelas los Que ponen a escoge. votar. Bueno, se hace Y lo interesante es que votan por valores. Por el respeto, por el amor, por la amistad, por el compartir, por la gratitud, y los niños votan por los valores. Entonces es el elemento de salgan, de voten, saquen ese espacio, porque vale la pena. El vivir aquí es una bendición. Puerto Rico es una isla bendecida. Definitivo. Y tenemos que salir a votar. 1.000.000 de gracias, Jessica, de verdad que sí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por ser la primera en esta serie de episodios que vamos a tener mirando, ¿verdad? O buscando orientar a los y las electoras para esa primaria el 2 de junio. Yo estoy súper contenta con la información que le hemos dado a nuestro público, ¿verdad que sí? Nada, próximamente estaremos diciendo las fechas donde vamos a estar entrevistando, confiando en que los 3 candidatos y una candidata van a decir que sí a estar con nosotros aquí en Análisis de la Z a la A, para nuevamente no decir, no sugerir, no recomendar por quién votar, sino para darte la información y que tú puedas tomar una decisión informada. Recuerda, es importante involucrarte, es el futuro de Puerto Rico, es tu futuro. Gracias, Aníbal. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Jessica. Siempre la orden, que estén bien.